En este episodio hablaremos de la presidencia de Carlos Menem. Para ellos retrocederemos un poco en el tiempo. En el año 1989, Carlos Saúl Menem, candidato a la presidencia por la fórmula del partido Frente Justicialista, junto a Eduardo Duhalde como vicepresidente, ganan dichas elecciones y Carlos Menem asume la presidencia el 8 de julio de 1989. Se trataba de la primera sucesión constitucional desde 1928 y de la primera vez desde el año 1916 que un presidente dejaba el poder al candidato opositor de un partido distinto. Para aquel entonces Menem asumía en medio de una crisis hiperinflacionaria por la que atravesaba el país. Y para enfrentar esta crisis, Menem se apartó de su tradición ideológica y anunció la necesidad de una cirugía mayor sin anestesia. Esto quería decir que alabó la apertura y proclamó la necesidad y la bondad de las privatizaciones. Es decir, que las empresas, bienes y servicios estatales iban a parar a manos. En el año 1991, en el mes de marzo, el presidente saca de su puesto de canciller a Domingo Cavallo y lo pone al frente del Ministerio de Economía. Luego de ser electo, Carlos Menem procedió a ampliar los márgenes del Poder Ejecutivo. Así, con la ampliación de la Corte Suprema, en la que designó 4 miembros de su confianza, se aseguró la mayoría. Como consecuencia, la Corte Suprema falló a favor del Poder Ejecutivo mediante un novedoso recurso, el per saltum. Otra cosa que hizo bien asumió fue eliminar control y restricciones, removiendo a casi todos los miembros del Tribunal de Cuentas y al fiscal general Ricardo Molina. Otros que también sufrieron el poder de Menem fueron el ministro Carlos Corach, Roberto Dromi De convertibilidad. Esta medida económica estuvo vigente por 11 años y con un único objetivo que era terminar con la inflación, y consistía en fijar la moneda legal con otra más estable, que era el dólar. Desde 1991, Menem ya se comenzaba a plantear la cuestión de su reelección, lanzando la consigna Menem 95. Entre 1991 y 1994 entra al país una cantidad considerable de dólares, con el que el Estado cumplió con sus compromisos y saldó su déficit. Esta estabilidad lograda potencia el primer proyecto reformista. Cavallo avanzó con firmezas en las reformas estructurales iniciadas en 1989 para reducir el déficit fiscal. El Estado transfería a las provincias la mayoría de los servicios de salud y educación. Se continuó con la venta de las empresas del Estado, la privatización de electricidad, gas y agua. YPF fue privatizada por etapas. Se encaró la privatización del régimen provisional. Esto implicaba un problema fiscal inmediato, al perderse los aportes de los trabajadores. La reforma traía un cambio de criterio importante. Hubo resistencias que se expresaron en el Congreso y finalmente se acordó mantener en parte el régimen estatal. Vistas en las perspectivas del pasado y lo porvenir, fueron 3 años dorados. El Producto Bruto crecía en forma sostenida. La inflación cayó drásticamente, creció la actividad económica y el Estado mejoró su recaudación. Pero todo esto estuvo acompañado de una elevada cantidad de despidos, sobre todo de las empresas estatales. Cerraron muchas empresas, otros sectores eran golpeados por el congelamiento de sus haberes, como los empleados y los jubilados. Con la muerte de Omar Carrasco se terminó el servicio militar obligatorio y se reemplazó con un sistema de voluntariado profesional. Como consecuencia, las Fuerzas Armadas se dibujaron, pero también el gobierno encontró para los oficiales una alternativa profesional atractiva en la participación militar en acciones internacionales lideradas por las Naciones Unidas o por los Estados Unidos. Con esto, Menem ganó el apoyo también de los presidentes de los Estados Unidos, George Bush y Bill Clinton.
Uno de los acuerdos por ese entonces fueron mandar tropas al Golfo Pérsico y a la ex Yugoslavia, pero involucrarse en las cuestiones de Medio Oriente trajo aparejado dos atentados. Se llevó a cabo el atentado a la AMIA, que fue un ataque terrorista con coche bomba que sufrió la Asociación Mutual Israelita-Argentina en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Para ese año también la reforma de la Constitución de la Nación Argentina fue una importante modificación de la Carta Magna, ya que introdujo nuevos derechos e instituciones y, entre otros cambios, introdujo los derechos de tercera y cuarta generación. Menem, ya pensando en su reelección, buscó apoyo fuera del movimiento peronista, como ser el ingeniero Alzogaray, quien era jefe de la Unión Democrática Centro, UCD, o el periodista Bernardo Neustadt, que estaba ligado al establishment, también quien llevó a cabo la llamada Plaza del Sí de 1990. Menem usó el deporte como el básquet o el fútbol y también visitaba programas televisivos populares para comunicarse con el pueblo y opinar sobre temas muy diversos. Menem, al desligarse del peronismo, mostró que se podía gobernar. Al desligarse del peronismo, Menem demostró que para gobernar podía prescindir del peronismo. La suma de su creación de una jefatura con recursos del Estado, se estableció un nuevo partido de movimiento político, el menemista. A principios de 1995, la crisis tequila dio nueva fuerza de campaña reeleccionista, pues Menem pasó a encarnar en la oposición el orden y la estabilidad, amenazadas por la crisis. Durante ese periodo hubo conflictos en nuestro país, mientras Menem viajaba, como por ejemplo, entre lo más importante, problemas para cobrar el sueldo de jubilados y docentes con la CTA y la MTA encabezada por Hugo Moyano, que lograron coordinar marcha, la más importante, la protesta de la Marcha Federal en julio de 1993 y un paro de la CGT posteriormente en diciembre. Se produjo un estallido violento en Santiago del Estero con incendios en edificios públicos y viviendas políticas. Ya en 1997 se veía un debacle del menemismo, debido a una crisis internacional como la devaluación en Tailandia, junto a Corea del Sur, Japón y Rusia. Otro golpe vino en 1999, con la devaluación de la moneda brasileña, que alteró las relaciones con el Mercosur, cayendo así exportaciones, y la devaluación del peso, que por el régimen de la convertibilidad comenzó a mostrar su cara negativa. El PBI retrocedió un 4% y la producción de los automotores cayó casi la mitad. Y así, al final del menemismo, dejó a Menem como perro rengo, con una deuda externa de $160 millones y los conflictos dentro del país, anteriormente mencionados. A raíz de esto surgieron los piqueteros, que hacían cortes de ruta en distintos puntos del país. Como consecuencia, en las elecciones de 1999 triunfó De la Rúa y Álvarez, así marcando el final de Menem en el poder de la presidencia. Y hasta aquí llegamos con el periodo de Menem, el presidente.